los días domingos, Día del Señor, a las 7 de la mañana, desde la Basílica del Santísimo Rosario. Y a las 7 de la noche, la retransmisión de la Santa Misa desde la Basílica Catedral de Lima. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. 2 de la tarde, 5 minutos. Santa Rosa Radio Televisión presenta la secuencia Un Buen Acuerdo, donde el diálogo construye justicia, conducido por la doctora Diana Rodríguez Rodas. Un Buen Acuerdo es el primer programa latinoamericano dedicado al derecho colaborativo y a la cultura de paz, que propone una forma distinta de resolver conflictos, con diálogo, negociación y responsabilidad compartida. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz de compartir un día más con ustedes, un jueves más, en esta cita que tenemos con la resolución de conflictos a través del diálogo, de la conversación, del entendimiento entre las partes que tienen algún conflicto. Y el día sábado se celebra en el mundo el Día Internacional de la Educación. Es una fecha que reafirma la educación como derecho humano fundamental y como base para el desarrollo sostenible, la convivencia democrática y la paz social. En ese marco, un buen acuerdo se suma a esta reflexión desde un enfoque clave. La educación también consiste en promover cultura de diálogo, de respeto, de responsabilidad en la manera en que resolvemos nuestras diferencias. Desde el derecho colaborativo, entendemos la educación no solo como transmisión de conocimiento, sino como una herramienta para prevenir conflictos, fortalecer el tejido social y construir soluciones justas, humanas y sostenibles. Educar es también enseñar a escuchar, a negociar con ética y a priorizar acuerdos que protejan la dignidad de las personas. Un buen acuerdo nace con ese propósito, contribuir a una ciudadanía más informada y consciente, que reconozca que el diálogo y la cooperación son pilares esenciales de una justicia moderna, accesible y orientada al bien común. Porque educar para la paz es educar para el acuerdo. Y donde hay educación, hay justicia posible. Hoy nos acompaña nuestra querida colega Anabel García Hernando. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid. Es abogada de familia también, es formada en Derecho Colaborativo, es mediadora familiar, tiene docencia en formación también y nos acompaña hoy día nos va a contar cómo es la práctica que se da en España, cómo inició este camino de impulsar esta práctica colaborativa. ¿Para qué? Para que nosotros veamos, nos reflejemos en el trabajo que ellos están haciendo y nosotros apliquemos también, tal como lo estamos haciendo, esta práctica de resolver conflictos de una forma más pacífica, de una forma más dialogante, más sostenible. Bienvenida, Anabel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diana. Un saludo desde Madrid, desde España. Encantada de estar aquí, agradecida por la invitación, por supuesto. Y bueno, muy de acuerdo con lo que estabas haciendo, estabas comentando sobre el tema de la educación. Es fundamental el tema de la educación para la paz. Nosotros estamos trabajando de verdad para la paz con esta nueva forma de ejercicio profesional y esta nueva forma de ejercer la abogacía. Y bueno, es un impulso, ¿no?, que tenemos, en el que tenemos que estar todos y tenemos que empujar todos para que esta práctica evolucione y se implante definitivamente, porque es verdad que desde que comenzó en los años
80, 90 en Estados Unidos, han tenido un éxito, ¿no? Una implantación a nivel mundial importante. En España, desde el 2013, hay asociaciones ya trabajando en práctica colaborativa, pero no ha sido hasta la primera ley del año 25 en la que hemos sido formalmente reconocidos. Es decir, tenemos una ley ya, que está incluida en el catálogo, que nos incluye en el catálogo de métodos adecuados de resolución de conflictos, el derecho colaborativo como tal. Y para nosotras, para las asociaciones y los compañeros y compañeras que estamos en práctica colaborativa, ha sido muy importante, ha sido un gran trabajo de las asociaciones, hablando pues con todos los partidos políticos, apoyando que pues se pudiera introducir esta figura dentro de esta ley. Y bueno, a partir de aquí, bueno, seguimos con este trabajo, porque esto es un reconocimiento formal, pero realmente la práctica colaborativa lo que tiene que funcionar es en los despachos, y lo que tenemos que ser contra más compañeros y compañeras colaborativos, mejor, porque necesitamos de compañeros para trabajar en esta práctica, y necesitamos de difusión para que las personas, los clientes puedan entender el beneficio, ¿no? de esta práctica. Y las diferencias que existe también, ¿no? Yo creo que es muy importante una de las cuestiones que tú estás hablando, y es tratar con una ciudadanía informada. Nosotros seguimos siendo abogados, y hacemos práctica tradicional y hacemos práctica colaborativa, que es una práctica diferente y más innovadora. Pero finalmente seguimos siendo letrados en ejercicio, con lo cual está de nuestra parte que cuando el cliente llega, tú les pongas el catálogo de posibilidades y opciones que tiene, y entre esas, si estamos acreditados en práctica colaborativa, poder, ¿no? siempre ofrecer esa práctica. También es cierto que es una práctica que tiene unas características especiales, y que no todos los letrados están dispuestos a entrar en esta dinámica, y es importante que los clientes entiendan también las diferencias desde el principio, y qué beneficios tiene, pero también cómo se van a responsabilizar del proceso, porque es una práctica en la que ellos son protagonistas. Entonces, tienen que estar convencidos de que van a colaborar y de que van a estar, ¿no? En este proceso con una actitud activa. ¿Por qué? Porque la práctica tradicional, cuando alguien viene al despacho, lo que suele hacer es dejarte su problema encima de la mesa, esperando que tú se lo resuelvas a través de un procedimiento, a través de una negociación tradicional, y tú al final lo que le entregas es el resultado, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a resolver. Cuando hacemos práctica colaborativa y el cliente dice que sí y firmamos el acuerdo de participación, iniciamos, el cliente es protagonista de su propio proceso. Nosotros ahí somos acompañantes con toda la información legal y jurídica, por supuesto, pero también en una parte emocional, ¿no? Por eso es tan importante que tengamos claro la importancia y lo fundamental que es la formación de los abogados y las abogadas que estén en práctica colaborativa, y de los profesionales que, sin ser letrados, al ser un proceso multidisciplinar, también puedan intervenir. Necesitamos una formación más allá de lo jurídico, porque necesitamos sostener a las personas durante este proceso, por la propia metodología, ¿no? que seguimos. Es un proceso que yo solo llevo procedimientos de familia, y a mí me tiene enamorada, si me dejáis de decirlo así, porque en las prácticas que he tenido y con mis compañeras y compañeros cuando he estado en práctica colaborativa, son procedimientos que son procesos bastante intensos, porque no estamos acostumbrados los abogados a sentarnos con nuestros clientes y con nuestro compañero y hacer sesiones de negociación conjunta. Y ahí tienes mucho que sostener, porque por una parte está la información jurídica, tienes que además que tu cliente se sienta apoyado y esté cómodo y esté tranquilo, pero también tienes que tener en cuenta que el proceso tiene que ser transparente, con lo cual tienes que hacer guiños al otro cliente también, y trabajar, ¿no? en equipo con tu compañero o compañera. Es un proceso complejo, pero es cierto que tiene muchísimas ventajas. Ventajas para el cliente, porque es un proceso transformador,
como empezamos al principio la negociación, a cómo terminamos en la sesión final, una vez que ya se llega al acuerdo y demás, la relación entre las partes ha cambiado, se ha modificado. Han dispuesto durante este tiempo de un espacio seguro y transparente, es decir, en el que al final las personas sí se sienten tranquilas. Al principio las reuniones son más tensas, pero luego no. Uno de los últimos que he tenido con una compañera también aquí en Madrid y la propia cliente decía, es que vengo a las sesiones y vengo a las reuniones y aquí siento que puedo decir cosas que en casa no me atrevo a decir, ¿no? Bueno, pues porque aquí sé que nos vais a sostener y vamos a poder hablar los dos tranquilos y vamos a poder ver qué es lo mejor poniendo a los hijos en el centro. Es un proceso totalmente diferente. Entonces, para ellos es beneficioso, transforma la relación y logramos acuerdos que son realistas. La información es transparente, que eso es muy importante también. Y están en todo el tiempo están apoyados, ¿no? A diferencia, por ejemplo, yo soy mediadora familiar también y hago prácticas de mediación. Pero es verdad que cuando hablas con las personas que van a mediación, a veces notan, ¿no? que falta un poquito de apoyo del profesional, porque el profesional tiene que estar entre las dos partes. Sin embargo, en el proceso colaborativo no, porque en el proceso colaborativo tú estás apoyando a tu cliente y tienes enfrente a tu compañero apoyando a su cliente, con lo cual él nunca se va a sentir desasistido o que no pueda sentir, porque siempre te va a tener ahí a su lado. Eso es muy importante y además es una práctica que a nivel personal como abogada me gusta muchísimo, me emociona, porque por primera vez, después de muchísimos años de ejercicio, puedo plantearme de verdad trabajar en equipo con mis compañeros o compañeras en los procesos colaborativos. El hecho de que renunciemos a tribunales es fundamental. Es fundamental para la transparencia del proceso, pero también para la confianza que se genera entre los profesionales, porque no hay información ¿sabes? Que te puedas guardar por si en un futuro tienes que ir a juicio y entonces tal. Es decir, tú no vas a ir a procedimiento judicial con esta persona en este asunto ni con tu compañero, con lo cual las cartas están encima de la mesa y es un proceso transparente. Y lo que estamos haciendo es sumando. Es decir, no es uno contra uno, que es lo tradicional, aunque estemos negociando, una negociación tradicional, sino que estamos sumando. Y 1 más 1, cuando sumas capacidades, cuando subas experiencia, cuando subas conocimiento legal, son 2, es más, ¿no? Es decir, al final, y de ahí salen los mejores acuerdos, yo creo, del sentarnos y en mi caso bueno, vamos a ver cómo podemos ayudar a esta familia, ¿no? No es quién gana más o quién menos o quién tira, ¿no? de la cuerda para ver hacia dónde vamos, no. Ponemos todos los recursos que tenemos para que sea la mejor situación ahora y en el futuro, porque podemos proyectar el futuro, se pueden hacer acuerdos a medida de cada familia, a medida de cada necesidad. Pues hace poco hemos tenido una familia trabajando en práctica colaborativa que tenía 2 niños con diversidad funcional y bueno, ha sido un proceso en el que hemos tenido mucha dedicación y muchas reuniones porque teníamos que adaptar a ese modelo de familia, que es un modelo de familia que no es tan habitual. Y los acuerdos tenían que ser prácticos, teníamos que hacer también una mirada al futuro para que les sirviera durante tiempo y tenía que estar muy ajustado a las necesidades de esos niños, ¿no? y a la realidad de esa familia. Eso solo se puede hacer en un proceso así, en un proceso en el que estás confiando en que estamos todos remando para lo mismo, ¿no? Para llegar al mejor acuerdo. Así es. Claro, es un procedimiento, es un método que busca la conciliación de la familia, ¿no? Porque si bien, claro, si bien hay una separación de pareja, pero con esto se hace de que no se rompa ese vínculo familiar y que en el tiempo se mantenga, ¿no? Eso es la diferencia que nos trae. Ahora, tú decías también que tenían que estudiar otras disciplinas, como negociación de conflictos, comunicación no verbal. ¿Qué otras disciplinas estudiaron para desarrollar mejor esa parte? Claro, nosotros, bueno, dentro del proceso colaborativo, como el proceso colaborativo, nosotros hacemos una negociación Harvard, pues es evidente que tenemos que tener todos formación en negociación Harvard, porque es una negociación que es estructurada
y sobre la que todos tenemos que caminar. Si nosotros tenemos en común esa forma de negociar, ¿no? Que es una negociación por intereses y necesidades, que separa a las personas de las posiciones en las que tenemos firmemente el qué queremos y pasamos al por qué queremos, para qué lo queremos, por qué lo necesitamos, qué necesidad subyacente hay en esa posición de yo quiero conseguir esto, ¿no? Hay algo más profundo ahí. Y desde esa que no es la posición, sino que es la necesidad que tenemos cada uno en el conflicto, desde ahí se generan opciones. Y es ahí donde nosotros como negociadores, ¿no? Con esta práctica de negociación Harvard, podemos ver más alternativas y podemos acercar a la gente, porque nos olvidamos de las posiciones, que es lo que se mantienen siempre en el juzgado. En el juzgado tú tienes una posición y defiendes esa posición hasta que el juez te da o no la razón. Y puede ser desde esta posición a la posición del compañero, es ahí donde se genera. Sin embargo, aquí no. Es decir, la posición simplemente es lo que yo pido, lo que yo demuestro, lo que yo quiero, pero debajo de eso hay muchas más posibilidades y esas son las que se exploran. Entonces, dentro de la formación de la práctica colaborativa siempre va a haber el método de negociación Harvard, pero luego además lo que te decía, nosotros acompañamos a las personas y los abogados, la formación legal y jurídica se nos presupone, la tenemos y estoy segura que todos somos excelentes letrados, pero tenemos ahí una parte que en la Facultad de Derecho nos enseña, que es toda la parte que tiene que ver con la emocional, con lo escucha. ¿Cómo puedes tú gestionar ¿no? una reunión en la que las emociones surgen, incluso puede haber situaciones, ¿no? Pues de enfado, de rechazo, ¿no? De echar en cara cosas, ¿no? Hay situaciones que necesitas poder gestionar y si tú no tienes ninguna formación sobre emociones, sobre comunicación no verbal, para leer las situaciones y poder anticiparte, bueno, tenemos otros tipos de formaciones complementarias que son muy interesantes y que nos sirven mucho. Por ejemplo, pues mira, estoy pensando en los contratos conscientes. Los contratos conscientes también es una metodología que luego nos puede ser muy útil si lo trabajamos, ¿no? En la práctica. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, utilizamos esa formación y esa metodología para tratar de hacer acuerdos. Por ejemplo, imagínate un acuerdo de casa-nido en la que los padres tienen que compartir una casa por semanas o más. Ahí no solo es el acuerdo de, ¿sabes?, de los horarios o de los días que entras o que sales, sino que hay mucho contenido que necesitas negociar y tiene mucho contenido que a lo mejor no tiene tanta trascendencia jurídica, pero sí que tiene trascendencia para las personas, porque, por ejemplo, en familia, no todo es jurídico, hay mucha parte que es emocional y de hecho muchas veces en el juzgado esa parte que para las personas es tan importante no se puede tocar porque realmente ahí solo atienden a la parte legal, pero la parte emocional hay que atenderla también y la personal también, las necesidades de cada familia. Para todo esto, las metodologías novedosas, que no son tanto jurídicas, sino que tienen que ver más con otras prácticas, pues por ejemplo, lo que os decía, ¿no? De comunicación no violenta. Interesante y muy práctico también en nuestro caso. De hecho, en muchas ocasiones, casi todos, yo creo que casi todos los que estamos en práctica colaborativa y de los equipos en los que he participado, somos además mediadores, ¿no? La mediación también te da esa formación extra de poder gestionar a las personas y de poder gestionar las reuniones cuando la cosa se complica, se pone difícil. Entonces es muy interesante. De hecho, al final nosotros tenemos, o sea, los abogados colaborativos estamos formados en lo que es el método colaborativo, pero luego sí que se necesitan unas horas de este tipo de formaciones que son extrajurídicas, pero que son fundamentales para poder llevar a las reuniones. Sí. Exactamente, y que tengan un profesional más integral, ¿no? Y que puedas responder mejor a tus clientes, ¿no? Desde todos los sentidos, tanto como dijiste, es emocional, legal, proponer ideas a la hora de negociar, ¿no? Proponer soluciones. Y Claro. también, exactamente. Y también nos comentaste de que el año pasado han obtenido, ¿no? Ser consideradas en la ley del país como un método de resolución de conflictos. O sea que llevaron más de 10 años trabajando para que se diera esa ley. Ahora, nosotros Ujú. estamos en ese camino también. Cuéntanos ahora para nosotros tú eres el futuro, desde tu lado, si tú miras atrás en retrospectiva, ¿cuáles fueron esos
esos hitos que tuviste que marcaron, que llevan un camino seguro a que consiguieran esta ley, ¿no? De reconocimiento. ¿Cuáles fueron? Que nos pudieran a nosotros dar un mapa, una ruta. A Y seguir. el trabajo fundamental fue el trabajo de las asociaciones. En España tenemos varias asociaciones a nivel de autonomías distintas. La más antigua es la Asociación de Euskadi, la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi y la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid, pero hay en otras muchas provincias asociaciones. Y ha sido fundamental el trabajo de las asociaciones. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, somos pocos todavía. Entonces, eso hace primero que sea más fácil la formación, porque a través de las asociaciones, aunque hay cursos, nosotros ahora, por ejemplo, desde el año pasado hemos vuelto a retomar que se había parado la formación. Y se ha vuelto a retomar la formación en el propio Colegio de Abogados de Madrid. Hacemos una formación para acreditar abogados colaborativos. Dentro del propio colegio también hemos fomentado que haya un listado de abogados colaborativos para que tanto los compañeros como las personas, los ciudadanos puedan acceder a esta información. Pero este trabajo se ha hecho siempre desde las asociaciones, ¿no? El impulso, cada uno dentro de su comunidad hace programas, se reúnen con la administración para poder fomentarlo. Estamos reuniéndonos también con las universidades, está habiendo cada vez más formaciones, pero esto es ahora. En el tiempo atrás ha sido fundamental y prácticamente todo el trabajo ha sido de las personas que estaban en las asociaciones y de los propios profesionales que, bueno, pues sentimos la responsabilidad también de tener una parte de difusión del propio proceso colaborativo, de participar y ofrecernos a participar en seminarios, en conferencias, en los colegios de abogados, en las universidades. Bueno, pues de intentar movernos lo máximo posible para que suene. Pero tiene que conocerse tanto a nivel de ciudadanía como a nivel profesional. No te voy a engañar, dentro del mundo profesional también sí que hay reticencias sobre el derecho colaborativo, sobre la práctica colaborativa. Hay compañeros que no terminan de entender pues, cuestiones como la renuncia a tribunales de la que hablábamos antes y que para la práctica es fundamental. Desde nuestra opinión, porque le da transparencia y confianza al proceso y te deja trabajar desde otro lugar y que además es un riesgo, ¿no? Que la gente piensa como, bueno, vas a perder al cliente si no sabes. Yo confío tanto en el proceso y hasta ahora la verdad es que se consiguen, no te sabría dar un porcentaje exacto, ¿no? Pero yo diría que en mi caso los procesos han salido adelante. Hay alguno que las propias profesionales hemos visto que no era para la práctica colaborativa y se ha parado, pero la realidad es que los acuerdos llegan, con lo cual hay que vencer esas reticencias y esas reticencias de los profesionales y de los abogados solo se vence conociendo el proceso y un poco contaminando de la ilusión, ¿no? del cambio de la práctica colaborativa y de los beneficios. La abogacía es una profesión que es muy dura a todos los niveles, ¿no? Pero es muy dura también a nivel personal, a nivel de salud mental. Sufrimos estrés, sufrimos agotamiento. Es una forma de cuidado para mí también, ¿no? En la forma de cambiar esta forma de ejercicio en el que tú no estás en la guerra todo el día, sino que estás de verdad contribuyendo a buscando soluciones y poniendo todo lo que tú tienes, todo tu saber, toda tu experiencia. Es una forma también que cambia la forma de ejercer y tenemos que estar ahí bueno, cuando hay cuestiones nuevas o innovadoras, siempre hay resistencias que vencer, pero yo creo que estamos ahí en lo individual, pero fundamentalmente en lo asociativo, hasta que se reconozca, porque son las asociaciones también las que tienen entidad como para sentarse a hablar con la administración, para explicar cómo está, que no es algo que os estéis inventando, ¿no? Que es mucho bueno y esto de dónde viene y cómo sale. Bueno, pues ya hay práctica colaborativa a nivel mundial, hay leyes en México, ya tienen ley.
En Europa se está trabajando en ella, en Bélgica hay, en Italia también se está trabajando, en España ya tenemos, es decir, que es un movimiento que va avanzando, que no es igual que hace a lo mejor 15 o 20 años, ¿no? Que era incipiente, que todavía, ahora ya es una realidad, con lo cual yo creo que ahí las asociaciones tienen una labor fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son una persona, un grupo de abogados en práctica colaborativa puede difundir desde lo individual, pero no va a poder sentarse, ¿no? En una mesa o con un partido político o con el Congreso o para apoyar, ¿no? Que se reconozca. No va a ir al Ministerio de Justicia. Sin embargo, a nivel asociativo sí que se puede hacer. Entonces, me parece muy interesante que el movimiento surja también desde ahí. En lo individual tendrá que surgir también de cada uno de los profesionales que estáis en práctica, y luego me parece también muy importante, que en eso todavía no hemos avanzado tanto, pero en eso estamos, en trabajar junto con los colegios profesionales, ¿no? Con los colegios de la abogacía. Porque al final la práctica colaborativa es un método de abogados para los abogados. Es decir, nosotros somos imprescindibles en el procedimiento. Hay otros procedimientos que no. En la mediación puede ser mediador, pero puede ser de origen abogado, puede ser psicólogo, puede ser trabajador social. Sin embargo, para hacer práctica colaborativa se necesitan dos abogados acreditados en derecho colaborativo. Eso significa que es un método propio de la abogacía. La abogacía tiene que conocer sus ventajas y que disfrutar de él. Es decir, tú por hacer práctica colaborativa no tienes que renunciar a tu despacho tradicional, no tienes que a tus clientes que vayan. Simplemente es una oferta más. Es algo más que tú vas a ofrecer al cliente y que si se dan las condiciones, es una práctica mucho más beneficiosa tanto para ti como para él de llegar a un acuerdo de una mejor forma, ¿no? Que el proceso acompañe. Esto tenemos que difundirlo y también los colegios de abogados yo creo que son fundamentales. En nuestro caso, por ejemplo, en Madrid sí que ya la asociación en colaboración con el colegio, en el colegio de abogados se está haciendo formación. En Euskadi también se está haciendo formación, en Cataluña también se está haciendo formación y tiene que ver en la relación con los colegios profesionales y con las universidades, que será el siguiente paso, ¿no? El que hagan una formación acreditada para que, bueno, pues desde las instituciones también, no solo sean, ¿no? Las asociaciones que den formación o los colegios profesionales, sino saltar a las universidades. Porque en formación, claro, yo no sé vosotros, pero nosotros en España, dentro de la carrera de Derecho, en la mayoría de las universidades no hay asignaturas de negociación ni hay asignaturas de métodos adecuados de resolución de conflictos. Ahora algunas los están introduciendo, pero suelen ser de momento, suelen ser además optativas, ni siquiera son obligatorias. Esto significa que hasta ahora hemos salido de la carrera de los abogados sin realmente estar formados para enfrentarse a una negociación, porque lo que nos enseñan es enfrentarnos a juicios, ¿no? A ir a ganar. Esa es la formación tradicional. Y yo creo que en la universidad es importante también que conozcan los estudiantes que hay muchas formas de ejercicio del derecho y que esta es una fórmula que ellos van a poder acceder. La acreditación son unas horas que son asequibles, es decir, no son dos cursos, no, son unas horas que son asequibles en las que se estudia método colaborativo, se estudia negociación Harvard y luego otro tipo de acciones como habíamos dicho antes. Esto se puede. Todavía no tenemos formación en la universidad, pero ya va habiendo propuestas de cursos y demás. Hay una en Cataluña que ya se hace a través de una formación máster. Bueno, estamos trabajando en ello, o sea que todavía a nosotros también nos falta. Igualmente aquí va a ser muy necesario aplicar esos cursos que no llevamos tampoco. No, nos forma, como decíamos antes, para eso, para la para el litigio, pero no para lo otro, para negociar, para encontrar soluciones. En eso es lo que también nosotros vamos a trabajar, que es muy necesario, ¿no? Cambiar ese paradigma de educación. Y ahora, en qué tipo de conflictos se aplica con mayor éxito en España el derecho colaborativo, desde tu experiencia? Bueno, yo es que mi experiencia personal, ya sabéis que yo trabajo solo en, Familia. en familia, con lo cual nuestra experiencia directa es en familia en temas de divorcios, de medidas paterno-filiales y también de herencias. Y aquí, desde luego, bueno, de hecho,
el origen, ¿no?, de la práctica colaborativa con Stuart Webb en Estados Unidos surgió precisamente de la necesidad de dar esta solución a las familias, que no fuera solo una solución judicial, ¿no?, y que fuera una que pudiera tener o ver todas las vertientes o todo el prisma que supone trabajar con una familia y no solo ver la parte jurídica en un juzgado. De ahí surge y yo creo que bueno, que en familia a lo mejor es donde más, a ver, está más adaptado a lo mejor, hay más práctica porque surge de ahí, pero sí que en realidad es una metodología de negociación. Es decir, en todos los procesos civiles, en todos los procesos mercantiles entre empresas también, allí, sobre todo, yo creo que lo fundamental es en conflictos en los que se quiera o se tenga gran interés en continuar la relación después. Y esto puede ser, por supuesto, con una familia, porque una familia, aunque se divorcie, va a tener que seguir siendo familia desde otro modelo de familia, pero va a tener que tener, tú tienes tus hijos y tú te estás divorciando, pero vas a ser padre y madre de esos hijos durante toda la vida. Vas a tener encuentros, vas a tener que tomar decisiones, vas a tener todavía, ¿no?, que compartir. Pero no solo en familia, por ejemplo, en una empresa, en una relación comercial. Imaginaros, en una relación comercial en la que ¿no?, tú tienes un proveedor con el que tienes un problema o que tienes un conflicto. Eso no significa que si tú no puedes, si tú consigues resolver ese conflicto, esa relación profesional puede seguir y puede seguir siendo tu proveedor porque habéis encontrado un conflicto y no tiene que ser una ruptura de las relaciones. Es decir, en aquellos conflictos en los que es importante mantener la relación, el proceso colaborativo es perfecto. ¿Por qué? Porque durante el proceso, esa comunicación que muchas veces cuando llega con el conflicto el cliente, la comunicación está normalmente muy deteriorada. A veces incluso roto. Hay gente que llega y ya no se comunica con la otra parte, ¿no? Y viene a ti para que tú te comuniques con él. Durante todo este proceso nosotros también hacemos ese trabajo de restablecer la comunicación. ¿Por qué? Porque en las reuniones a cuatro, en las que son a cuatro, o bueno, ahora hablamos de los terceros, ¿no?, que pueden intervenir también, aparte de lo que son los letrados, pero en esas reuniones sí que se establecen normas de comunicación y se va restableciendo. Entonces al principio es más difícil, pero según se va entendiendo que son reuniones en las que son espacios seguros, en las que pueden hablar, en las que no va a pasar nada, en las que nadie, ¿no?, que vamos a tener ese acompañamiento, se va restableciendo la comunicación y no vienen igual que terminan el proceso. Cuando terminan el proceso, por lo menos saben que son capaces de mantener una comunicación. Incluso podemos trabajar qué va a pasar si en un futuro hay desencuentros o hay cambios de opinión o hay que cambiar cosas, cómo vamos a funcionar. En esto, por ejemplo, nos vendría muy bien la práctica que os he comentado antes de los contratos conscientes, en los que somos capaces de también de establecer cuáles son las normas o cómo vamos a enfrentarnos a nuevos conflictos que puedan surgir, a nuevos desencuentros que puedan derivar de la situación. Y en este contexto eso es importante. Por eso, aunque en mi práctica yo tengo compañeros que sí que están actuando en civil y en mercantil fundamentalmente y está funcionando muy bien. Exactamente. ¿Y qué valor crees tú que aporta el trabajo interdisciplinario para estos procesos? Llámese los otros profesionales que suman a la Sí, ecuación. yo en los casos que tengo, siempre que puedo, intento que nos acompañe un facilitador de la comunicación. Tenemos un compañero que trabaja con nosotras cuando he tenido práctica y claro, para mí es fundamental o es importante, lo podemos hacer el proceso sin él o sin ellos en este caso, pero un facilitador de la comunicación te hace que tú puedas estar más relajado y haciendo tres profesionales en la propia reunión, tú estás más en la negociación y este profesional, que es un profesional justo de lo que estábamos hablando, ¿no?, de lo importante que es restablecer la comunicación, él, que es profesional especializado en eso, facilita la conversación, facilita la escucha. Si hay un problema puntual, incluso, ¿no? Yo, mira, en un caso recuerdo
que tuvimos, bueno, pues una de las sesiones, la verdad es que era un divorcio y una de las sesiones fue muy, muy intensa, muy dura y el cliente, en este caso era mi cliente, bueno, pues tuvo un ataque, ¿no? de un poco de ira, se enfadó mucho, nos alzó la voz, dijo que se iba del proceso, ¿no? En ese momento es muy difícil porque yo tengo que acompañar a mi cliente, pero claro, tampoco puedes ¿no? sostener que se produzca una situación violenta o de, ¿no? de alzar la voz y tal. En ese momento para mí fue fundamental que estuviera el facilitador de la comunicación, porque el facilitador de la comunicación te permite a cada uno estar apoyando a su cliente y él hacer, ¿no? un poco de paz en ese momento. Pues en ese caso salió de la reunión y habló con el cliente para ver qué es lo que había pasado, qué había, ¿no? Cuál había sido el detonante, por qué se sentía así. Y la verdad es que, bueno, pues estuvimos, salió de la reunión, volvimos otra vez, estuvimos hablando todos, pidió disculpas por no haberse controlado tal y pudimos continuar no solo con la sesión, sino con la negociación y llegar hasta el final. En momentos así son fundamentales, pero en las reuniones en general también es muy importante porque te facilita mucho el trabajo. Al final, te contamos también en muchas ocasiones con asesores fiscales, con compañeros que son también abogados, que están especializados en fiscal. Para nosotros, cuando tenemos reparto de bienes, por ejemplo, en una herencia o en un divorcio, pues muchas ocasiones no solo es la parte legal, sino que la parte fiscal es fundamental. Porque tú puedes tener unos acuerdos, pero fiscalmente luego tienen unas cargas que tienes que conocer y tienes que ser capaz de organizar, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones contamos también en sesiones puntuales si tenemos hacer reparto de bienes y demás para ver cuál es la mejor opción, no solo la legal, sino también la fiscal. Y viene un compañero que está formado en colaborativo y participa de esas reuniones. En otras ocasiones, por ejemplo, un profesional de la psicología. Esto es fundamental, sobre todo en el caso de menores, cuando hay niños y cuando, imagínate que a veces planteamos que ni los padres tienen claro cuál es la mejor opción de custodia, por ejemplo, ¿no? Si con la edad que tienen sus hijos la mejor opción es una custodia materna o una custodia compartida o cuando van a pasar. En ese caso, podemos igual invitar a un profesional, en este caso de un educador o una persona de psicología, que oriente a los padres con transparencia y hablando con todos en cuál es su opinión y cómo recomendaría, ¿no? que se hiciera esa transición desde la separación al divorcio y qué tipo de custodia puede encajar mejor en función de la edad y de cómo sean los niños. Es decir, es que el proceso eh, es muy interesante porque está al servicio del cliente, realmente a lo que necesite. Entonces, ese beneficio, ¿no? Ese poder encajar a estos profesionales en el momento puntual en que esto enriquece el proceso, con lo cual estamos dando un servicio mucho mejor, porque estamos trascendiendo de lo puramente legal y estamos acompañando y haciendo o sea, dando una solución global, una solución adaptada a cada familia. No todas las familias necesitan contar con un educador o con una psicóloga porque a lo mejor no tienen esa dificultad o tienen muy claro cuál es su tipo de custodia y si no se necesita, no tienes que contar con él. Pero en caso de que se necesite y que sea una opinión neutral y que podamos conversar todos sobre esta información y tener todos la misma información para tomar la mejor decisión, teniendo en el foco lo mejor para la familia o lo mejor para esa persona o lo mejor para esa empresa, en caso de que estemos haciendo otro tipo de negociación. Eso es fundamental porque el proceso lo enriquece, es algo que nosotros no vamos a poder dar porque somos profesionales de la abogacía, por mucho que conozcamos y que tengamos formación en emociones, tengamos formación en comunicación. Los profesionales nos pueden dar esa prisma que nosotros no, al que no llegamos. Y eso enriquece el proceso y enriquece la solución. Exactamente, muy importante. Mm. Y en ese sentido, en todo lo que tú has visto, cuál es tu visión del futuro del derecho colaborativo en Iberoamérica? ¿Qué futuro Bueno, le ve yo, el que tú fíjate, eh, de repente, vislumbras? en los últimos, yo creo, 2 años diría, pues la verdad es que he visto que es un movimiento
que ahí ha cuajado enseguida y estoy viendo que ¿sabes? De como no existir, de repente hay bastante movimiento pues esto, ¿no? En países que van surgiendo y que de repente estás diciendo, bueno, si es como contagioso, ¿no? Como fichas de dominó, van apareciendo, creo que en Europa nos ha costado más ir floreciendo, ¿no? Pero creo que además está, bueno, pues hay un movimiento que yo creo que es importante y lo que te decía, creo que hay mucho movimiento desde que se han empezado a constituir asociaciones que ya no solo va dentro del país, sino que entre países seamos capaces de conectarnos cuando estamos trabajando en innovación, porque al final esto es innovación, es una forma nueva de ejercer y lo importante es conectarnos, contarnos, porque lo que pasa en un lugar puede contagiar o puede servir de espejo para otro, programas que puedan estar existiendo, que se estén haciendo en los juzgados, cómo es posible, ¿no? O si es posible que se esté haciendo ya o se esté ofreciendo el derecho colaborativo, por ejemplo, en justicia gratuita o no, en qué países se puede estar haciendo, cómo va la formación, qué universidades, qué programas están en... Todo esto es contaminarnos, ¿no? de la práctica colaborativa. Y yo creo que tenéis mucho trabajo por delante, pero tenéis mucho interés. Y para mí eso es lo más importante. Es decir, el estar, ¿no? Con la ilusión de haber encontrado una forma de práctica que está al servicio de las personas. Yo creo que eso es algo que tenemos en común todos los que trabajamos en práctica colaborativa. Estamos al servicio de las personas. La mayoría de nosotros estudiamos derecho y me atrevería a decir, hablo por mí, pero por muchos compañeros seguro que también. Tú estudias derecho para ayudar a resolver, ¿no? Y al final todos los conflictos se representan en personas. Y yo creo que eso nos une a todos. Y es algo que, desde mi punto de vista, ya tal y como está la práctica colaborativa en el mundo, vosotros estáis empezando, pero vais a ir mucho más rápido. Seguro que sí. Sí, nosotros también estamos convencidos de que nos va a tomar menos tiempo ser reconocidos. Y hablando de eso, ¿no? De nuestra formación que tenemos tan litigiosa, ¿qué le dirías, qué mensaje le darías a esos jóvenes que están terminando de estudiar o que están estudiando, pero que ellos buscan una práctica jurídica más humana, una práctica jurídica más sostenible, ya que esa palabra se está usando mucho, una práctica jurídica que, que resuelva conflictos de manera más pacífica? ¿Qué le dirías a esos jóvenes que están en búsqueda de eso, de que uno cuando va, porque uno, yo en mi caso, ¿no? Cuando yo dije voy a estudiar derecho, era por eso, por la búsqueda de la justicia, o sea, eso nos anima a estudiar, eso. Luego cuando estudiamos y vamos a litigar, no, eso no era lo que yo creía, ¿no? Entonces yo creo que el derecho colaborativo de verdad es una forma que se acerca a cuando tú quieres estudiar derecho. O sea, lo veo lo más próximo, lo más cercano a ese ideal, ¿no? Esa utopía que uno va a estudiar de joven. ¿Qué mensaje le daría a esos jóvenes que están buscando que es una justicia más humana, ¿no? Que quieren eso, porque eso los motivó a estudiar derecho. Que cuando yo estudié derecho es eso, yo quería que voy a ir a luchar por la justicia, por los que menos representados. Yo sé que ellos también están con ese ideal. ¿Qué mensaje les darías a esos jóvenes que buscan Pues una justicia más humana? estoy de acuerdo contigo en que es la práctica que más se acerca a ese ideal que tenemos todos cuando entramos en la Facultad de Derecho, porque es la práctica que te permite ofrecer todo tu conocimiento y toda tu experiencia para ayudar a otros a resolver conflictos, para, para que sea en un contexto pacífico y sobre todo también porque es una forma que previene procedimientos futuros. Es decir, cuando tú estás haciendo una negociación en la que estás negociando desde necesidades e intereses y no solo sobre posiciones a ver quién gana, estos acuerdos, cuando se dice lo de realistas y sostenibles, yo diría y sostenibles en el tiempo. Es decir, que al final
las personas son responsables de su propio acuerdo, no es una imposición de un juez o de un árbitro o de tal, sino que tú te estás responsabilizando de que esta es tu decisión y de que tú estás convencido de que esto es lo que vais a hacer para continuar hacia adelante con la situación, o sea, con la relación. Facilitar esto es muy serio para, ¿no? Como profesional. Yo, cuando terminamos y cerramos los acuerdos, y sobre todo con el colaborativo, que ya, no sé, ¿no? Has hecho un equipo, de verdad que se nota esa sensación de trabajar con las personas y ayudarles. Y eso, bueno, pues es una de las partes, ¿no? Más gratificantes de lo que es el ejercicio del derecho. No es igual que un juez te dé una sentencia, aunque la ganes, no es lo mismo a que consigas que esta familia en concreto haya podido resolverlo, ¿no? Y que además sabes que se va a mantener en el tiempo y que las posibilidades de incumplimiento son muy pequeñas. Por eso creo que es cierto que se acerca mucho, ¿no? A esta práctica, que no se dejen contaminar, ¿no? Por esa imagen de que tenemos que ser todos abogados tiburones, ¿no? Que tenemos que solo resolver a través de los litigios y que somos ganadores o que tenemos que jugar a ganar todo el tiempo, sino que hay otra forma de resolver que efectivamente es más humana, que además para ti como profesional y como persona a nivel de salud, de estrés, ¿no? De tu día a día, de cómo ejerces, a mí me parece muchísimo más sana y así lo vivo cuando tengo este tipo de procesos. Pero lo fundamental que les diría es que le dieran una oportunidad, que le dieran una oportunidad a la práctica colaborativa y sobre todo que se formaran en práctica colaborativa y en todas las metodologías nuevas que se puedan aplicar. Porque la práctica colaborativa no es una práctica, desde mi punto de vista, que esté cerrada. Ahora mismo tenemos una formación, pero tenemos que estar y estamos continuamente formándonos en otras metodologías, en otras fórmulas. Y estoy segura que evolucionaremos y que seremos capaces de aprender de otros profesionales, de otras profesiones y todo esto es beneficio para nosotros, pero sobre todo para nuestros clientes. Contra más herramientas tengamos, mejor trabajo vamos a hacer y mejor servicio vamos a ofrecer, con lo cual nuestros clientes tendrán una ventaja mayor siempre que tengan al lado un abogado colaborativo que tener un abogado profesional. Yo creo que es un extra de abogado, es un plus. Es decir, tener un abogado colaborativo a tu lado y de hecho a mí los clientes en la mayoría de las ocasiones me lo dicen. Ha sido muy diferente a lo que yo pensaba. Normalmente me dicen también es más intenso de lo que yo pensaba porque me he tenido que implicar mucho de forma personal, pero me he sentido muy acompañado y eso es fundamental y están muy agradecidos. Y eso es muy gratificante para ti como profesional, ¿no? El hecho de que, ¿no? Que ese trabajo, este extra que tú les puedes dar siendo colaborativo con tu formación y con tu experiencia, yo creo que es un plus que tenemos, con lo cual les animaría a formarse y a darle una oportunidad. Y lo que te decía antes, es que no tiene que ser exclusivo. A mí me encantaría estar solo en práctica colaborativa, pero la realidad es que no estoy solo en práctica colaborativa. Yo soy mediadora, yo hago negociación tradicional y siempre que puedo hago derecho colaborativo. Dentro del catálogo que tú tienes en tu despacho, de lo que tú puedes ofrecer al cliente cuando llega, una de las cuestiones puede ser esta. Y a mí me parece muy interesante fomentarla. Y luego te digo, como código deontológico, también a los estudiantes les diría, nuestro código deontológico dice que tenemos la obligación de intentar llegar a un acuerdo antes de ir a un litigio y que tenemos que informar a los clientes de todas las fórmulas que tienen para resolver su conflicto. Y pecamos, creo, en muchos de los profesionales de cuando viene un conflicto, la única solución que le damos al cliente es la vía judicial. Y hay que explorar antes otras vías. Incluso, ya te digo, por código deontológico, o sea, planteémonos que esto que parece tan innovador, tan nuevo, en realidad, en el código deontológico de la abogacía está. Y no es precisamente nuevo. Lo que pasa es que pasamos por encima de ahí, ¿no? De la lectura profunda. Nosotros tenemos esta obligación de intentar ser conciliadores, de intentar ofrecer una solución amistosa antes de llegar a juicio. Y esta es
ideal. Es decir, y la práctica colaborativa es ideal. Pero yo sí que creo que hay que apostar por esto y que los jóvenes también tienen que ver que hay otras formas de ejercer que no tienen que ser solo las tradicionales. Que se atrevan y sobre todo que se formen, porque van a disfrutarlo. Así es, van a disfrutarlo y van a ejercer eh, en su vida profesional lo que los inclinó, lo que les nació estudiar el derecho, ¿no? Porque van a ver que este es un espacio que se les va a abrir para desarrollar con esa práctica con la que iniciaron, con esa idea, con esa idea utópica que puede ser real de hacer justicia de una forma constructiva, ¿no? Donde yo Eso puedo es. intervenir en la resolución del conflicto, buscando una solución donde ambas partes se sientan ganadoras y donde todos ganemos, ¿no? Donde no haya vencedores y vencidos, ¿no? Y más aún cuando está involucrada familia o amigos o socios, ¿no? O sociedades de empresas o el pueblo y el Estado, ¿no? O una empresa y una comunidad que está afectada. O sea, que las partes sientan que están iguales de condiciones de proponer soluciones que les favorezcan a ambos. Así Claro. qué mejor forma a través del derecho colaborativo. Eso es. Hay pocas posibilidades que tenemos de atender a lo que también necesita el otro. Y esta es Mm, una forma de hacerlo. Es decir, exactamente. normalmente nosotros solo miramos a nuestro cliente, solo miramos nuestras necesidades, ¿no? Las de nuestra parte. Y aquí hay que ser más generoso. Es decir, Mm, el proceso te invita a estudiar tu parte y ver lo que tú necesitas y lo que tú quieres, pero también a escuchar y saber ver qué es lo que necesita la otra parte y por qué. Intentar cuadrar esas dos necesidades. Es decir, no quiero yo ganar. Yo quiero cubrir mis necesidades, evidentemente, y mis intereses, pero claro. soy capaz de atender también a los del otro. Porque si los dos, ¿no? Hay muchas veces que los intereses no son incompatibles. Mm, Y nosotros lo que tenemos que intentar es que sean lo máximo compatibles, ¿no? Lo que uno y otro quiere. exactamente. Y ahí Exactamente. sí que tenemos que ser creativos. Pero Mm, claro, para eso hay que ser capaz de escuchar a la otra persona, de ver de verdad y de explorar posibilidades. Nosotros muchas veces, ¿no? Decimos, venga, bueno, si toca sesión de explorar posibilidades, vamos a decir posibilidades locas. A veces no tiene, ¿sabes? No tienen por qué mm, ser. Y entonces, ahí, ¿no? Surgen muchas opciones. Incluso muchas veces la gente se para y dice, "Uf, si me hubiese ocurrido esto que acabo de decir. Pero bueno, de repente, ¿por qué no? O dice el otro algo y dice, "Uf, no se me había ocurrido. Oye, igual eso puede ser una posibilidad. O sea exactamente. que te genera la suficiente confianza y la suficiente transparencia como para ver opciones. Y incluso hay gente que en ese momento, la verdad es que son momentos mágicos de las sesiones en las que de repente la gente, solos los clientes, van hablando y de repente uno mira y dice, oye, eso no lo habíamos hablado nunca, o no se nos había ocurrido, o por qué no. Y de repente empiezan, ¿no? a encajar las cosas. Ese momento es un momento, la verdad es que, pues eso, muy especial, porque estás viendo que facilitas que ellos mismos puedan llegar a soluciones, que tú al final eres una herramienta, ¿no? Un instrumento a disposición del proceso y de facilitarlo. Son procesos muy bonitos, la verdad. Exactamente. Y te sientes en tu plenitud como profesional. Muchas gracias, querida Anabel. Ha sido una charla muy productiva, de verdad. Encantada de conocer el trabajo que están haciendo y felicidades también por esa ley. Y sigamos haciendo camino. Sigamos haciendo Claro que camino sí, juntos también. por Muchas supuesto. gracias. Nada, Muchas muchas gracias. gracias a ti por la invitación, Saludos. un saludo a todos desde aquí y estamos en contacto cuando Igualmente. queráis. Así es. Un abrazo. Saludos por Un allá. abrazo. Adiós. Gracias. Hasta el Chao. otro jueves, amigos de Radio Santa Rosa. El jueves a las 2 de la tarde, aquí los esperamos en Un Buen Acuerdo. Gracias. Santa Rosa Radio Televisión presenta la secuencia Un Buen Acuerdo, donde el diálogo construye justicia, conducido por la doctora Diana Rodríguez Rodas. Un Buen Acuerdo,
es el primer programa latinoamericano dedicado al derecho colaborativo y a la cultura de paz, que propone una forma distinta de resolver conflictos, con diálogo, negociación y responsabilidad compartida.